Bien, a las 9:02 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados posterior a nuestras rondas de comentarios y de inmediato tenemos nuestra primera entrevista del día de hoy. Con nosotros a través de Zoom, vía Zoom, está Pedro Miguel. Él es miembro del equipo de coordinación de Alianza Cristiana Dominicana y va a hablar con nosotros en sentido general sobre las tres causales. Muy buen día, Pedro Miguel. Tenemos aquí. No se escucha. No escuchamos. No. Micrófono. No me escuchan. Ahora sí, pero un poco bajo. Ahora sí. Si nos pueden subir el retorno, por favor. Adelante, Pedro. Buenos días. Ahora sí, adelante. Buen día, Pedro. Bueno, Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Yo quisiera comenzar con una pregunta que sé que mucha gente se va a hacer. Yuri los presentaba como Alianza Cristiana Dominicana, así se llama el grupo, pero al mismo tiempo dice que ustedes apoyan las tres causales. Entonces, un poco como saber cómo y por qué, siendo cristianos y cristianas, pues ustedes apoyan esta demanda de tantas mujeres y niñas dominicanas de las tres causales. En realidad es una pregunta que muchas personas nos han hecho a lo largo de los últimos 8 años. Y con toda su razón, porque la posición oficial dentro de la iglesia siempre ha sido ir en contra de temas como estos. Ahora bien, la posición nuestra parte de una firme convicción que surge a partir de la lectura de los textos bíblicos y de la realidad en la que nosotros vivimos. Porque cuando vamos a los textos bíblicos, por ejemplo, y analizamos el tema, nos damos cuenta de que no existe una condena para ninguna de las causales. Es decir, bíblicamente no podríamos encontrar una condena a ninguna de estas causales. Y por eso, como personas de fe, que somos de diversas denominaciones, apoyamos la despenalización del aborto en tres causales, porque encontramos que es algo justo, es una causa justa, social, y que el mismo Jesús, si hubiese estado en nuestro tiempo, nosotros tenemos la convicción de que también apoyaría algo como esto. Pedro, tú haces unas aseveraciones importantes, sobre todo para la gente de fe, porque mencionas que ni tanto la Biblia como libro, como guía de la fe, y bueno, mencionas ahora que el mismo Jesús se sentiría representado. ¿Qué reacción ha traído eso, pues, de otros sectores, tanto del cristianismo como del catolicismo, que es muy marcado en la República Dominicana? Y si ustedes, como Alianza Cristiana Dominicana, han tenido algún tipo de acercamiento con el episcopado o con algunos otros sectores también de las iglesias. Bueno, las afirmaciones sí, en principio pueden parecer fuertes, y de hecho, cuando las personas no entienden esto, pueden encontrarlo contradictorio a la fe. Sin embargo, en la medida en que las personas van tomando conciencia de qué son las causales y la importancia que tienen para la vida de las mujeres, las niñas, las adolescentes, se dan cuenta de que en realidad lo que estamos defendiendo no es nada descabellado ni va en contra de la fe. Ahora bien, en términos de que hay muchas personas que tienen rechazo a esta postura y a que se defienda desde la fe, sí, es cierto. Sobre todo porque todavía hay mucho desconocimiento al respecto, a pesar de que llevamos años trabajando el tema. Sí hemos en algunos momentos hecho acercamiento con algunos líderes dentro de las diversas denominaciones, tanto católicas como protestantes. En algunos casos no han tenido el fruto que hemos querido. En otros casos hay personas que, aún estando dentro de la jerarquía, están de acuerdo con este tipo de postura, pero por su posición no pueden tener una postura abierta al respecto, y hay otras personas que simplemente están totalmente en contra. El planteamiento que tú haces hace algunos minutos de que si Jesús estuviera vivo,
apoyar a las tres causales. ¿De dónde sale eso? ¿Y con qué se Bueno, come eso? ¿Y con qué? No, claro. ¿En Sí. qué precepto bíblico te amparas? Así como Pedro, la Biblia no rechaza, ¿verdad? Según el planteamiento que tú haces. Adicionándole a la pregunta de Cristian también, al principio te referías de que hay algunos versículos bíblicos que incluso hablan de eso. A ver si tú pudieras citarlo para que todos los oyentes tengan conocimiento y identifiquen. Sí, miren, para que la gente tenga un tanto de conocimiento al respecto, hablo de esto de esta manera porque yo como persona me he formado en ciencias bíblicas, es decir, no estoy hablando desde la ignorancia, sino de algo que venimos trabajando casi los últimos 20 años. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, en la Biblia tenemos 7 versículos bíblicos que explícitamente se puede traducir al español con el término aborto, aunque quizás semánticamente haya algunas diferencias en las traducciones, pero de esos 7, por lo menos 6 están en el Antiguo Testamento y podrían referirse directamente a aborto. De esos 6, por lo menos 4 se refieren específicamente a aborto en cuanto refiriéndose a personas. Y si nosotros leemos los 7 versículos, en ninguno hay una condena en sí al aborto. 2 de ellos están en Génesis y se refieren al aborto de las cabras en el tiempo de Isaac y de Jacob, que no tiene nada que ver con los humanos, pero aparece el término, por eso lo cito. Una vez en el Nuevo Testamento que aparece en Pablo, pero que no es importante, y otras veces que aparece en Job y también en los libros de Levítico y Deuteronomio. Y estas sí son importantes porque en uno aparece el término, que es la única referencia que podemos tener clara, y es en las leyes que se le da al pueblo en el tiempo en que está en el desierto, y se le dice que si 2 hombres están peleando y una mujer estuviera embarazada y fuera golpeada, entonces en ese momento, si le adelantara el parto, que es el término correcto que utiliza, se le adelantara el parto, si la criatura saliera muerta, entonces la otra persona va a tener que pagar con la vida, y si la criatura saliera viva, entonces la otra persona tendría que pagar lo que diga el marido. Es como la única vez que hace referencia directamente. Ahora bien, hay alrededor de 28 textos bíblicos que hacen referencia de manera metafórica y a veces poética a la situación de la persona antes del nacimiento, a la vida antes del nacimiento. Estos 7 textos bíblicos que yo he citado anteriormente no son los que utilizan las personas comúnmente para hablar en contra del aborto, porque precisamente ninguno de ellos pueden condenar las 3 causales. Sin embargo, utilizan muchas veces algunos de los otros 28 versículos bíblicos que hacen referencia de manera poética o metafórica a la vida antes de nacer. Pedro. Pero que teológicamente, cuando lo analizamos, tampoco hacen referencia al aborto como tal, sino que hay que forzar una interpretación para que diga esto. Y de ahí es que bíblicamente no encontramos ni una condena, ni tampoco una afirmación, ninguna de las dos cosas. Ahora, cuando tenemos esta situación, entonces tenemos que utilizar nuestra lógica para poder hacer una exégesis que sea lo más adecuada posible. Pedro, ahí quería preguntarte, Susi Aquino, otro de este lado. Veía en tu participación que nos ponían unas imágenes, el equipo de producción, que decía que no son las 3 causales. Y esto te lo pregunto porque vemos muchos grupos religiosos, personas seguidoras de la iglesia, que en sus argumentos en contra de las 3 causales hablan de cosas que no tienen que ver con las causales. ¿Cómo ustedes abordan ese tema? Y para que nos hables un poco de la diferencia entre qué sí son las causales y qué no son las causales en cuanto a la mala concepción y a la desinformación que por parte de muchas personas de la iglesia se ha ido difundiendo para intentar mover a la gente en contra de las causales.
Bien, fíjense, para ustedes ni para ninguna de las personas creo que ya en este momento es un secreto de que vivimos en el contexto de la posverdad, donde el impacto emocional de una información tiene mucho más peso que el valor argumentativo o veritativo de la misma. Es decir, la verdad de algo depende más del impacto emocional que pueda tener en el receptor que de los argumentos y la demostración lógica de lo que se está diciendo. Entonces, por eso se pueden filtrar muchísimas noticias falsas como si fueran verdaderas, porque la gente está más atento a qué impacto emocional le genera dicha noticia. Dentro de ese contexto, a lo largo de los últimos 5 años, por lo menos, hemos estado viendo del hecho de que las personas tenemos diversas informaciones en los medios girando en torno a diversos temas, y uno de ellos es el aborto. Entonces, estas diversas informaciones, que giran en torno a este tema, muchas veces lo que hacen es tergiversar. Cuando uno empieza a hablar del tema con las personas que están en contra de las 3 causales, muchas veces lo que vamos a encontrar, en vez de argumentaciones lógicas, encontramos un conjunto de falacias que son las que quieren utilizar para argumentar en contra del tema. Y, por ejemplo, alguna de esas cosas que salen a relucir es: quien apoya las 3 causales apoya el asesinato de niños. Quien apoya las 3 causales, si es cristiano, se va a ir al infierno. Si quien apoya las 3 causales, lo que está apoyando es que las mujeres maten niños. Quienes apoyan las 3 causales no quieren saber de los que no se pueden defender. Y así surgen un sinnúmero de argumentaciones y de informaciones que, obviamente, cuando uno los pone en esos términos, es obvio que a la gente le da miedo de una vez. ¿Cómo es que un cristiano va a estar defendiendo el asesinato de niños, el asesinato de menores, que no quiere que los que son los niños indefensos puedan sobrevivir? Pedro, perdóname, por última pregunta. Entonces, ¿ustedes como asociación no creen en la concepción en la vida de la concepción? Y agregar ahí, Pedro, para luego que le respondas a Liz, como ya nos vamos, que el tiempo se acabó, que expliques qué es Alianza Cristiana y dónde la gente puede buscar más información sobre ese grupo. Bien, brevemente. La vida, sí, creemos en la vida en todos los términos. ¿Desde la concepción o no? Sí, de hecho sí. Creemos en la vida desde la concepción, y de hecho hasta una hoja está viva. Cuando hablamos de vida, el término vida es muy general. Luego tendríamos que entrar quizá en una discusión filosófica sobre qué es ser persona, qué es ser un ser humano, y entonces la cosa ahí se complica más, porque teológicamente y médicamente, científicamente, incluso psicológicamente, tenemos un conjunto de discusiones al respecto. Y esa es otra cosa. La vida, sí, la vida es vida desde que hay una célula. Ahora, cuando hablamos de persona, de ser humano, ya eso es una cuestión distinta. Y ahí sí podríamos discutir, pero ahora mismo no tenemos el tiempo. Bien, dicho esto... más información de la Alianza, ¿dónde? ¿Cómo? Sí, aclarar que pueden encontrar la información de la Alianza principalmente en Instagram, en Al Cristiana, también en Facebook pueden encontrar información de la Alianza Cristiana Dominicana. También nos pueden encontrar también en YouTube, y en todos estos medios van a encontrar información sobre lo que hacemos en la Alianza Cristiana, cómo estamos compuestos, y pueden comunicarse con nosotros también si así lo desean. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Miguel, miembro de la coordinación de Alianza Cristiana Dominicana. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados.